Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero hablar acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo y lo hago con toda mi intención, con todo mi afecto, con toda mi gratitud, involucrando en este tema todos mis sentidos en señal de reverencia ante ese sacrificio sublime del Señor Jesucristo. Y quiero hablar del tema de la crucifixión del Señor desde un enfoque bíblico y científico. Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La crucifixión de Jesús es un evento crucial y es columna vertebral de la fe cristiana. Nuestra victoria eterna está basada en la muerte de Cristo y en la resurrección del Señor al tercer día de haber sido depositado su cuerpo desfigurado, destrozado en la tumba en la vieja ciudad de Jerusalén hace más de 2000 años. Su muerte es objeto de explicación tanto bíblica como científica. Científica por los elementos físicos notables en la crucifixión del Señor que causaron su horrible muerte, que fue el pago por nuestros pecados. Por eso Pablo dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Debemos entender que nuestro gozo fue comprado con el sufrimiento extremo, inmerecido del Señor Jesucristo, el príncipe de paz, el que es más sublime que los mismos cielos. Entendiendo esto, tenemos que amarlo más que nuestras propias vidas. Es necesario que entendamos que estas dos perspectivas, tanto bíblica como científica, han caminado de la mano desde el momento mismo de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y aunque la ciencia está basada en el conocimiento obtenido a través del estudio o la práctica, y que su finalidad es descubrir cómo funcionan las leyes generales, y para eso se basan en métodos e instrumentalidad científica para entender el mundo físico, mientras que el cristianismo está basado en la fe, en las Sagradas Escrituras, porque toda ella es inspirada por el Espíritu Santo. No hay confusión ni hay contradicción en ellas. Y yo creo que la ciencia Dios la dio, porque la Biblia dice que los ojos de Jehová atalayan sobre la ciencia. Entonces, aunque parecen distintas, la ciencia y la fe cristiana, no hay contradicción alguna en ellas. Es más, la misma ciencia ha tenido que comprobar y confirmar que el hombre y el cosmos fue creado por Dios. Hay pruebas específicas en donde aparecen oro, plata y muchos elementos minerales en la sangre del ser humano. Y de los 90 y pico elementos que componen la Tierra, 14 hay en el cuerpo humano. Entonces la ciencia médica se ha tomado el tiempo para explicar científicamente la muerte de Jesucristo en la cruz. Desde la perspectiva médica forense, que es la que se encarga pues de confirmar la muerte y las razones de la muerte de alguien, obviamente trabaja para dar conclusión, para dar un veredicto de la causa de muerte. Entonces, lo primero que debo decirles es que la crucifixión, queridos hermanos, era el suplicio, la ejecución más ignominiosa y degradante, debido a que ese método fue planificado sádicamente para prolongar el sufrimiento del condenado a la crucifixión. Durante el tiempo en la cruz, el sufrimiento se extremaba al máximo nivel, causaba la muerte por asfixia, por agotamiento extremo y shock. Pero, ¿cuáles fueron los factores que se conjugaron
para causar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Bueno, para eso tengo que casar el relato bíblico de la crucifixión del Señor Jesucristo con el conocimiento médico, científico, forense de la crucifixión de Jesús en los tiempos del Imperio Romano. Veamos entonces, y esto lo estoy haciendo para que los que creemos en el Señor valoremos el sufrimiento vicario de Jesús y luchemos por nuestra salvación con temor y temblor, porque costó un grande e impagable precio para cualquiera, que no nos alcanzaría la eternidad para pagar a Dios Padre una sola gota de sangre de su amado Hijo. Lo primero que vemos es la flagelación de Jesús en el pretorio. Los pretorianos eran soldados seleccionados, soldados romanos, seleccionados por su crueldad, por su sadismo y su falta de misericordia. Ellos disfrutaban el sufrimiento de las personas. Es más, tenían métodos que ellos inventaban, planificaban, ideaban para causar mayor sufrimiento en las personas. A Jesús lo azotaron, queridos hermanos, con un látigo romano llamado flagellum, que en sus puntas tenía atados pedazos de huesos de animales y de metal afilados para desgarrar la carne del condenado. Estas flagelaciones causaban heridas profundas y obviamente la herida causaba la pérdida de sangre incontrolable que llevaba a que la persona sufriera shock hipovolémico, que es la disminución del volumen sanguíneo a causa de los derrames de sangre. Y al no tener sangre en sus venas sufría un debilitamiento externo y finalmente eso causaba la muerte. Terrible, ¿no? Todo esto fue el precio que costó nuestra salvación. Dice Isaías que el Señor Jesús fue desfigurado, que no tenía apariencia humana, que era una bola de carne envuelta en sangre. Y el mundo debe saber esto para que busque en vida al que abrió las puertas del cielo a todo aquel que en él cree, precisamente por causa de aquel sufrimiento, aquel espectáculo grotesco. Todos se burlaban, lo humillaban, sus amigos lo abandonaron, lo miraban desde lejos. Todo eso lo pagó el Señor. Lo segundo es que lo obligaron a cargar el patibulum, como era llamado el travesaño de la cruz, por la vía dolorosa, unos 2 kilómetros, hasta llegar al Gólgota. Imagínense ese paseo doloroso, el paseo de la muerte, el corredor de la muerte, sumado a una noche de sufrimiento, sin tomar agua, sin comer, sufriendo, y a la flagelación. El Señor estaba exhausto, agotado en extremo, sus piernas soportando el peso del madero. Cada paso era un reto a la muerte, al infierno. Satanás dirigió la flagelación y la tortura del Señor porque él sabía que bíblicamente estaba profetizado que era en la cruz que sería liberado el hombre del pecado, y por eso él quería que Jesús muriera en el camino, que muriera desangrado sin subir a la cruz y no en el Gólgota. Pero el Espíritu de Jehová estaba sobre él y le dio las fuerzas para subir a la cruz por amor a ti y por amor a mí. Lo tercero, los clavos fueron clavados técnicamente en las muñecas, es decir, en el antebrazo, posiblemente en el carpo, para que pudiera soportar el peso del cuerpo del Señor. Jesús era un hombre alto, era un hombre fuerte, y en los pies, esos clavos. Esto causaba un terrible dolor, un daño insoportable. Jesús es varón de dolores y experimentado en quebranto. Y esos clavos dañaban
los nervios que causaban calambres y espasmos en los músculos. Yo en este momento me siento que estoy frente a la cruz y soy un testigo VIP del amor apasionado del Señor por nosotros, sus hijos. Por eso la iglesia del Señor tiene que amar al Señor. Y a través de ese sacrificio del Señor podemos llegar confiadamente al trono de gracia y decirle: Abba Padre, Abba Padre. La fijación del cuerpo del Señor en los clavos en la cruz hacía imposible que el condenado se moviera, y eso añadía más tormento a su tormento. Lo tercero es que fue suspendido en la cruz. El peso del cuerpo del condenado causaba una tensión en el pecho y en el diafragma. El diafragma es un músculo que separa la cavidad torácica, o sea, los pulmones y el corazón, de la cavidad abdominal. Ahí están los intestinos, el estómago, el hígado, etc. Entonces, esto causaba la dificultad extrema para respirar, especialmente en la exhalación. Le costaba mucho inhalar, pero más le costaba exhalar. Vea, para poder respirar, el condenado en la cruz debía impulsarse hacia arriba con las piernas, y eso aumentaba el dolor en los pies por causa de los clavos que los atravesaban. Eso además agotaba los músculos sin posibilidad de descanso, no había reposo. Lo cuarto de la crucifixión es la asfixia. Esta era la causa principal de la muerte del crucificado, la asfixia. Todo el proceso de crucifixión estaba diseñado por el mismo diablo para que los músculos se fatigaran hasta el punto de que la víctima no pudiera levantarse, inclinarse para respirar. Los pulmones se llenaban de líquido y eso se conoce como edema pulmonar, y eso llevaba a la víctima a un estado conocido como hipoxia, que es la falta de oxígeno que causaba la pérdida de la conciencia y finalmente la muerte. Al no llegar oxígeno al cerebro, las personas perdían el conocimiento y morían allí inconscientes. Pero Jesús murió conscientemente hasta el último segundo, hasta que dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Todo esto se sumaba a la pérdida de sangre, el shock, las infecciones por causa de las heridas abiertas, expuestas al ambiente, y finalmente el paro cardíaco por falta de sangre, y el corazón pues se detenía porque ya se esforzaba tanto en bombear lo que no existía, en bombear una sangre que no existía. Entonces, lo quinto es cuando la lanza atravesó el costado del Señor. El Evangelio de Juan relata el momento cuando un soldado romano atravesó el costado del cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Para qué lo hizo? Para confirmar que ya Él estaba muerto. Y gracias a Dios que lo hicieron, porque si no lo hubiera hecho, todavía se dijera por el mundo que Jesucristo no murió y que los discípulos lo bajaron de la cruz y engañó al mundo. Entonces, así también era para no romperle las piernas como se las rompían a los que eran crucificados para acelerar su muerte. Y no le rompieron las piernas al Señor para que se cumpliera la profecía de que ni un solo hueso de Él sería quebrantado. La lanza penetró por el pericardio, que es la membrana que rodea el corazón, y de su herida salió agua mezclada con sangre. ¿Por qué? Porque el líquido pericárdico y el plasma sanguíneo pues brotaron separados, se aislaron. Agua que calma la sed del alma sedienta, y sangre que es el sello de nuestra libertad eterna. Es la firma del Altísimo, es la firma del Cordero de Dios. Ahora, desde la perspectiva teológica, bíblica,
La crucifixión de Jesucristo va más allá de la ejecución de un condenado. Había muchos que habían muerto antes de Jesús en la cruz y muchos murieron después de Jesús en la cruz, pero cada uno llevó su pecado. Ninguno de ellos murió por la humanidad. El único que murió por los pecados que nunca cometió fue Jesús. La crucifixión es el acontecimiento central en el que se basa la fe cristiana, en el que se basa el cristianismo bíblico. En la cruz, Dios consumó el plan de salvación para toda la humanidad. Bíblicamente, teológicamente, la crucifixión fue un sacrificio expiatorio, es decir, es el sacrificio perfecto y definitivo por los pecados de toda la humanidad. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, santo, puro, que nunca pecó, tomó voluntariamente sobre sí el castigo de la humanidad. Y entienda que ese pecado del hombre contra Dios merecía la condenación eterna y la definitiva y eterna separación del hombre de Dios. O sea, la muerte de Cristo sirvió como un puente para que los perdidos puedan venir al Señor. El Señor es el único camino, es la única verdad, es el único que lleva al Padre, es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, nadie más. Pero esa muerte expiatoria del Señor Jesucristo estaba profetizada desde el Antiguo Testamento y incluso en el Nuevo Testamento se confirma. Eso está en Isaías 53, Romanos 5:8, 2 Corintios 5:21 y Hebreos 9:11 al 14. Segundo, la crucifixión fue la expresión suprema del amor de Dios por una humanidad perdida que lo había ofendido. ¿Por qué? Porque al enviar su único hijo a la tierra a morir de esa manera tan terrible, tan violenta, nadie podrá poner en duda nunca el inmensurable amor del Padre. Y ese sacrificio era la restauración de la relación de la creación con Él. Juan 3:16, Romanos 5:8. La crucifixión, en tercer punto, significó la victoria sobre el pecado y la muerte. Jesús vino en un cuerpo de muerte para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, ese es el diablo. Hebreos 2:14. Delante del infierno, Satanás y sus hordas pareciera que era la derrota del que los echaba afuera y liberaba a los hombres del poder del diablo y el cautiverio demoníaco. Pero en realidad fue allí, en la cruz, fue allí el campo de batalla en donde el Señor Jesucristo conquistó la victoria de los siglos y para traer seguridad de una vida eterna a todos los que a Él vienen y creen en Él. Primera de Corintios 15, 54 al 57 y Colosenses 2:15, donde dice que Él exhibió públicamente a las potestades del infierno y los derrotó, los avergonzó públicamente. Triunfó sobre ellos en la cruz. La crucifixión del Señor fue el cumplimiento fiel de las Escrituras. En la crucifixión Jesús cumplió lo que estaba profetizado de Él respecto a cómo Él compraría para nosotros la salvación eterna. El Antiguo Testamento habla del Mesías sufriente. El Salmo 22, Isaías 53. La crucifixión fue la culminación del plan completo de ese proyecto de salvación que diseñó el Padre desde la eternidad. En la crucifixión de Jesucristo queda claro su humildad, su obediencia y su sumisión al Padre. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Para concluir, la explicación científica describe los mecanismos físicos que causaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo, mientras que la explicación bíblica revela el significado teológico que le da valor espiritual a este evento dentro del plan de Dios para salvar a la humanidad. Por eso el mensaje del Evangelio es un mensaje vivo, es un mensaje que brilla, que trae luz a los que están en tinieblas. El mensaje del Evangelio es el mensaje más odiado y más peligroso para las hordas del infierno. Por eso el enemigo en el mundo entero se ha ideado leyes, se ha levantado gobiernos paganos, enemigos del Evangelio, de Cristo y de la Biblia, para levantar muros de hierro. Pero la Biblia dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo para que pueda venir el fin. Las barreras se caerán, las murallas, las cortinas de hierro, muchas se han derretido, porque el Señor está a la puerta y Él tiene que cumplir la palabra. El pragmático podrá entender lo que significó la crucifixión de Jesús, y el creyente en Jesucristo no hará otra cosa que amar al Señor con toda la fuerza de su vida, de su mente, de su corazón, de su alma, y valorar el precio de su salvación. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Shalom. Y recuerda, ese mismo Cristo que murió, que fue humillado hasta lo sumo y fue sepultado, fue el Cristo que resucitó al tercer día, se sentó a la diestra del Padre y viene pronto, viene a levantar la iglesia para liberarla de los días terribles de la gran tribulación. Escapa por tu vida, levántate, caliéntate, no juegues con tu alma ni con tu salvación. Cristo viene. Shalom.